átomo, gramo, se relaciona con el peso atómico del elemento. Peso atómico del elemento. Ahí no hay que confundir. Cuando hablamos del peso atómico, estamos hablando de un elemento, del sodio, del calcio, del nitrógeno, del cloro, de un elemento. Ahora, cuando hablamos de átomos, el número de átomos se va a relacionar siempre, el número de átomos se va a relacionar siempre con el número de Avogadro. Con el número de Avogadro. El número de Avogadro. El abogado de la química le dicen, ¿no? Conocido así. ¿Y cuál es el valor del número de Avogadro? El valor del número de Avogadro es 6,0221367. Es un número que tiene que aprenderse de memoria porque es un valor importante que vamos a trabajar en todo este tema. Por 10 elevado a la potencia 23. Por 10 a la potencia 23. Este es el número de Avogadro. 6,0221367 por 10 elevado a la potencia 23. Muy bien, esto corresponde a ¿qué? Todo lo que hemos trabajado hasta acá corresponde a un elemento químico. A un elemento químico. ¿Qué es un elemento químico? Es una partícula sencilla, ¿no? Es una partícula sencilla, como el sodio, potasio, litio, rubidio, cesio, francio, todos los que hemos estudiado. Esos son elementos químicos. Está claro, ¿verdad? Hasta acá. Ahora nos vamos a ir a los compuestos, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, óxido de sodio, óxido cupro, hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, entonces ellos. A ver, vamos a indicar un mol. ¿A qué será equivalente un mol? Un mol va a ser equivalente, ahora sí, al peso molecular del compuesto. Hemos aprendido cómo determinar pesos moleculares y recuerden que la unidad era gramos por mol, que indicaba que en un mol existía esa cantidad de gramos, ¿verdad? Muy bien. Un mol se relaciona con el peso molecular del compuesto. Ahora, cuando hablamos del número de moléculas, las moléculas se relacionan con el número de Avogadro. ¿Cuál es el número de Avogadro? Habíamos dicho. El número de Avogadro es, aquí tenemos nuestro valor, vamos a copiar. Un atomogramo se relaciona con el peso atómico del elemento. Un mol se relaciona con el peso molecular del compuesto, las moléculas con el número de Avogadro y todo eso corresponde a lo que es un compuesto químico. Ahora nos vamos inmediatamente al ejemplo número 1. A ver, vamos a ir resolviendo lo que tienen en su texto para que ustedes puedan entenderlo de mejor manera, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿qué nos dice? Vamos a aplicar para poder trabajar, ya les había explicado la clase anterior, el método de factores de conversión. ¿Qué nos dice el problemita? El helio se utiliza para inflar globos dirigibles y como componente de aire usado en los tanques para buceo a gran profundidad. ¿Cuántos gramos de helio se encuentra en 1,025 moles de helio? Dice, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando a nivel de mol de átomos, ¿no? Mol de átomos. Entonces, ¿qué tenemos que determinar? Nos está pidiendo que hallemos la masa. Entonces, ¿cómo iniciamos? Anotamos numeral el número de masa. Eso es lo que tenemos que hallar. Número de masa. Muy bien. ¿Cuál es el dato conocido? Siempre vamos a partir por el dato que nos está proporcionando el problema. En este caso es 1,025 moles de helio, ¿verdad? Entonces vamos a partir por ese dato. Anotamos. 1,025 moles de helio. Listo. Y trabajamos con fracciones. ¿Qué tengo que anotar abajo para poder simplificar? A ver, quiero que recordemos un poco lo que hemos trabajado la clase anterior.
¿Qué vamos a anotar ahí para poder simplificar, jóvenes y señoritas? ¿Quién recuerda? ¿Qué Peso tenemos que... molecular, si no me equivoco. El peso molecular, ya. En este caso, el helio tiene peso molecular. Estamos yendo bien, solo que el helio tendrá peso molecular. A ver, revisen sus tablitas. ¿Cuál es el peso atómico del helio? Sabemos que es un gas noble, pero el helio no es diatómico. ¿Qué quiere decir que no es diatómico? Que no viene acompañado con un subíndice 2. ¿Por qué? Porque es un gas inerte, ¿ya? Es un gas inerte. Y forma parte de los 7 gases nobles que tienen una funcionalidad muy particular, ¿no? Muy particular. Entonces, acá vamos a compartir nuestra tabla periódica. Vamos a ampliar un poquito para poder observar. Ahí está, para los que no están entendiendo tal vez. Aquí está el helio. El helio tiene un valor de 4,002602. Ahí está su peso atómico. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que anotar acá abajo? Tendremos que decir que un mol de átomos de helio, ¿a cuánto en masa equivale? Equivale a 4, el valor que tenemos en nuestra tabla periódica, 0,02602. Anotamos, 0,02602. De esa manera, ¿no es cierto? 00,2602. Muy bien, entonces ya tenemos anotado nuestro valor. ¿En qué unidad nos va a dar ahí? En gramos, porque estamos hablando de la masa del helio. Muy bien, entonces, ¿qué voy a simplificar acá? Moles de helio con moles de helio se va. ¿Qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar simplemente una multiplicación y una división. 0,25 por 4,002602. 4,1026. Anotamos 4,1026. 6705. 6705. Gramos de qué? De helio. Listo. Ahí estamos con el primer problemita. Entonces, esa es la resolución del primer problema que tenemos en su texto. De esa manera se resuelve. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir al segundo problemita de su texto. ¿Qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular el número de átomos de hidrógeno, dice, que están presentes en 19,23 gramos de urea, que se manipula como fertilizante. Entonces, este problema está sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque ya nos está proporcionando la masa molecular de la urea. Sin embargo, nos está pidiendo que determinemos el número de átomos de hidrógeno presentes en esta urea. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Vamos a anotar acá un auxiliar. Nitrógeno, los elementos en el orden en el que se presentan. Nitrógeno, hidrógeno, tenemos lo que es el carbono y tenemos el oxígeno. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, tenemos ¿cuántos átomos de nitrógeno? En este caso, tenemos 2 átomos de nitrógeno. 2 por, vamos a ir calculando ahí. ¿Cuánto tenemos por nitrógeno? 14,007, ¿no? Gramos. Vamos a ir trabajando según nuestra tabla. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Correcto. ¿Cuántos? El peso atómico del hidrógeno, 1,008 gramos. Nos vamos al tercero. Vamos a anotar este auxiliar porque enseguida van a ver por qué estoy anotando estos auxiliares. Es importante. Carbonos tenemos solamente un átomo de carbono. Entonces aquí tendremos 12,11. Muy bien. 0,11 gramos. Listo. Después tenemos el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? Tenemos 2 átomos de oxígeno. 2 por 15
por 15,9994 gramos. Listo. Ahora sí. ¿Por qué hemos trabajado todo esto? Por lo siguiente. Ahora sí van a ver por qué. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? Entonces voy a anotar acá que tengo que hallar el número de átomos. El número de átomos de hidrógeno. Ahí está. Esto es igual. Vamos a partir por el dato conocido, que en este caso sería 19,23 gramos de urea. Anotamos. 19,23 gramos de urea. Gramos de urea. Listo. Por fracciones. Ya. Abajo, ¿qué tenemos que anotar? La molecular de la urea o el peso molecular. ¿Y cuánto es ese valor? Es 60,06 gramos de urea. ¿No es cierto? Así tenemos que trabajar. Ahora, esto, ¿con qué se va a relacionar? En 60,06 gramos de urea, ¿cuánto de hidrógeno habrá? ¿Cuánto de hidrógeno creen que hay ustedes? A ver, analizando acá estos datos que tenemos. Hidrógeno, ¿cuánto hay? Hidrógeno tenemos 4 por 1,008. Tenemos en este caso 4,032. 4,032 gramos de hidrógeno. De carbono tenemos 12,011. Estoy anotando aquí para que ustedes puedan ir entendiendo. A ver, ¿cómo creen? A ver, analicen un poquito lo que estoy trabajando en la pantalla. A ver, analicen. ¿Para qué estoy anotando esos datos ahí si ya tengo la masa molecular? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué me va a servir? Eso no está en el texto, por si acaso. Por eso les estoy explicando, porque en el texto está de manera general. No está este detalle. A ver, ¿para qué hemos anotado todo esto? Ya, ahora sí. ¿Para qué me hemos anotado? La sumatoria total de esto, ¿cuánto es? 30,06. Listo. Es lo mismo que tenemos en el problema. Hemos verificado que en el problema nos ha dado este resultado. Para los que no entendían de dónde salía, es el peso molecular de la sustancia. Ya, hasta aquí. Pregunta, aquí está la pregunta. ¿Cuántos gramos de hidrógeno existe en 60,06 gramos mol? 4,032 gramos de hidrógeno, correcto. Para eso hemos trabajado este auxiliar, porque si no teníamos esto, no hubiésemos sabido cuánto de hidrógeno hay, ¿verdad? ¿Sí o no? No hubiésemos sabido. Ya, entonces, ¿qué voy a simplificar acá? Gramos de urea con gramos de urea se van. Listo. Continuamos. Ahora vamos a multiplicar nuevamente las fracciones. Nos está pidiendo que calculemos el número de átomos de hidrógeno. Hasta aquí he hallado la masa porque está en gramos. Entonces, ¿qué voy a decir? Sabemos que, según el resumen que hemos trabajado anteriormente, sabemos que los átomos se relacionan con el número de Avogadro. Entonces, para relacionar con el número de Avogadro, ¿qué tengo que trabajar? El peso atómico del hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno tiene 1,008 gramos, vamos a anotar acá, gramos de hidrógeno. Esa es la cantidad de hidrógeno. Y para esa cantidad de hidrógeno tenemos que aplicar la constante de Avogadro, que será 6,0221367 por 10 elevado a la potencia 23. Por 10 a la potencia 23. Listo. De esa manera. Y ahí tenemos átomos de hidrógeno. Listo. Ahí ya tenemos la cantidad de átomos de hidrógeno. ¿Qué voy a poder simplificar acá? Va a ir gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno. Gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno. Estamos con el hidrógeno, en el problema anterior, ¿no? Y resolvemos el ejercicio. Y ahí ya tenemos la resolución. 19,23 por fracción 4,032 dividido entre 60,06 por
tenemos fracción 6.0221367 exponencial 23 son 1,008. Ya se ha variado un poquito por cuestión de decimales, por si acaso, porque estamos ocupando en el número de Avogadro todos los decimales. Por esa razón, ¿ya? Si ocupamos solo 3 decimales hasta 0.22, vamos a obtener este mismo resultado.